Era inició da década de 2000 nos Estados Unidos, cuando una mujer fue encontrada desacordada al borde de una carretera, cubierta de sangre y en estado grave. Ella había sido atropellada por un vehículo que huyó del lugar sin prestar socorro. Rápidamente, fue llevada al hospital más cercano, donde médicos intentaron salvarla a toda costa. Su estado era gravísimo. Ella sufrió múltiples fracturas, heridas internas graves y pérdida excesiva de sangre. Nadie sabía quién era, ni siquiera llevaba documentos consigo. Mientras luchaba por su vida, un hombre llegó al hospital afirmando ser su marido. Se llamaba Clarence Hughes y dijo que el nombre de ella era Tanya Hughes. Él les contó a las enfermeras que Tanya trabajaba como bailarina en un bar local y que había salido de casa horas antes, diciendo que iba a visitar a una amiga. A pesar de los esfuerzos médicos, Tanya no resistió las heridas. Horas después del accidente, su corazón dejó de latir para siempre. Su muerte fue registrada como consecuencia de un atropello seguido de fuga. Ningún sospechoso fue identificado, y la investigación sobre el conductor permaneció inconclusa. Pero las dudas comenzaron a surgir cuando las autoridades locales descubrieron que Tanya no solo era madre soltera, sino que también estaba envuelta en una disputa judicial por la custodia de su hijo, Michael, de apenas 2 años. Al enterarse de la muerte de Tanya, trabajadores sociales intervinieron para garantizar la seguridad del niño. Después de todo, la única persona viva que podría cuidar de él era el supuesto padre, Clarence Hughes. Sin embargo, algo llamó la atención de las autoridades. Clarence parecía poco afectado por la muerte de su esposa. Respondió a las preguntas con calma e incluso mostró cierto alivio. Además, vecinos cercanos reportaron haber escuchado peleas frecuentes provenientes del apartamento de la pareja. Golpes en la puerta, gritos ahogados. Todo indicaba que la relación entre ellos no era pacífica. Ante esta información, los servicios sociales decidieron no entregar al niño inmediatamente a Clarence. Iniciaron una investigación más profunda sobre el pasado de ambos. Se realizó entonces una prueba de ADN para confirmar la paternidad de Clarence respecto a Michael. Las autoridades querían certeza absoluta antes de tomar cualquier decisión. Los resultados llegaron días después, y causaron asombro total. Clarence Hughes no era el padre biológico de Michael. La revelación arrojó aún más sombras sobre el caso. ¿Quién realmente era Tanya? ¿Quién era el verdadero padre de Michael? ¿Y quién había atropellado a Tanya en aquella carretera? Con la confirmación de que Clarence no era el padre biológico de Michael, las autoridades intensificaron las investigaciones sobre el pasado de Tanya. Comenzaron a revisar registros antiguos, documentos personales y conversaciones con amigos cercanos, colegas de trabajo y familiares lejanos. Pronto notaron que muy poco se sabía sobre la vida de Tanya antes de aparecer en la ciudad algunos años atrás. Ella hablaba poco sobre su pasado y evitaba mencionar a sus parientes. Amigas del bar donde trabajaba dijeron que Tanya ya había mencionado haber huido de una relación abusiva, pero nunca dio detalles sobre quién era el hombre o de dónde venía. Una de ellas recordó: ella me dijo una vez que él nunca la encontraría aquí, que era peligroso y que haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Esas palabras cobraron nuevo significado con el tiempo. ¿Sería Clarence ese hombre al que temía? ¿O sería alguien diferente? Entrevistas con vecinos revelaron que Clarence trataba a Michael con indiferencia. No jugaba con él. Rara vez lo cargaba y parecía molesto con la presencia del niño. Hubo rumores de que le pegaba cuando estaban solos en casa. Pero nadie jamás tuvo el valor de denunciarlo. Al fin y al cabo, eran problemas familiares. Michael fue temporalmente enviado a una familia adoptiva mientras avanzaban las investigaciones. La justicia decidió que, mientras el pasado de Tanya fuera incierto, el niño debía mantenerse alejado de Clarence. Durante meses, los investigadores revisaron archivos policiales, bases de datos de personas desaparecidas y listas de víctimas no identificadas. Compararon fotos antiguas, descripciones físicas e incluso registros médicos de Tanya con casos similares en otros estados. Finalmente, surgió una coincidencia sorprendente. Hace más de 10 años, una joven llamada Tanya Smith había desaparecido misteriosamente de una ciudad en Tennessee.
Era conocida por haber escapado de casa a los 16 años, tras sufrir abusos familiares. Después de eso, desapareció del mapa. Familiares incluso pidieron ayuda a la policía, pero el caso fue archivado por falta de pistas. La descripción física, tipo sanguíneo y historial médico eran idénticos a los de Tanya Hughes. Era como si dos personas diferentes hubieran vivido dentro del mismo cuerpo. Tanya Hughes no existía. En realidad, era Tanya Smith, una joven que cambió de identidad para escapar de un pasado violento, y que, irónicamente, volvió a vivir una pesadilla bajo otro nombre. Cuando las autoridades descubrieron la verdadera identidad de Tanya, volvieron a investigar quién sería el hombre al que tanto temía. Las piezas empezaron a encajar. ¿Y si Clarence Hughes lo sabía todo? ¿Y si la encontró años atrás, fingiendo ser otra persona, para volver a entrar en su vida? Investigadores revisaron el pasado de Clarence y descubrieron que ya había usado otros nombres falsos, vivido en varios estados y tenía un historial criminal relacionado con violencia doméstica y posesión ilegal de armas. No era un hombre cualquiera. Era un fugitivo, un manipulador y posiblemente el mismo hombre que acosó a Tanya Smith años atrás, solo que ahora usaba otro nombre. Esto explicaría por qué Tanya mantenía tanto secreto sobre su pasado. No solo estaba huyendo, estaba siendo cazada. Con estas revelaciones, la prioridad inmediata de las autoridades fue proteger a Michael, que aún estaba bajo tutela temporal del sistema de adopción. Pero antes de que pudieran tomar medidas adicionales, ocurrió algo inesperado. Clarence Hughes irrumpió en la escuela donde Michael estudiaba y lo secuestró ante los ojos de profesores y alumnos. Fue un golpe de terror. Nadie lo esperaba. A plena luz del día, Clarence entró en el aula, agarró al niño del brazo y se lo llevó. Profesores intentaron detenerlo, pero él mostró discretamente un arma y amenazó con disparar si alguien lo seguía. Nadie se atrevió a intervenir. Como Tanya, Michael desapareció nuevamente. Pero esta vez, las autoridades contaban con más herramientas para encontrarlos. Inmediatamente contactaron al FBI para ayudar en la búsqueda. Agentes especializados en secuestros y delitos cibernéticos comenzaron a analizar movimientos financieros, llamadas telefónicas y registros de hoteles utilizados por Clarence. Fueron días tensos. Familia, amigos y voluntarios repartieron carteles con la foto de Michael, pidiendo información. El caso ganó relevancia nacional. Hasta que, tras una semana angustiante, apareció una pista. Una estación de servicio en una ciudad cercana registró un pago realizado con una tarjeta de crédito vinculada al nombre de Clarence. A partir de ahí, agentes siguieron el rastro y encontraron su paradero en una caravana abandonada cerca de un bosque. Allí, Michael fue encontrado sano y salvo. Estaba asustado, pero ileso. Clarence fue arrestado sin ofrecer resistencia. La pesadilla parecía haber terminado, pero la verdadera historia aún estaba por venir. Con Clarence Hughes detido y Michael rescatado, las autoridades pudieron comenzar a reconstruir los eventos que envolvieron la vida de Tanya, o mejor dicho, de Tanya Smith. El FBI intensificó la investigación y descubrió que Clarence ya había sido investigado anteriormente por falsificación de documentos y uso de identidad ajena para escapar de la justicia. Su historial incluía registros en diferentes estados bajo nombres distintos. Era un hombre hábil para desaparecer del mapa cada vez que sentía que estaba siendo perseguido. Al analizar documentos antiguos, los agentes encontraron una conexión directa entre Clarence y la desaparición de Tanya Smith en Tennessee, hace más de 10 años. En aquella época, ella era una adolescente problemática, con historial de fugas de casa y relaciones con personas equivocadas. Pero el último registro indicaba que había entrado en contacto con alguien llamado Clarence antes de desaparecer. Amistades cercanas contaron que Tanya parecía cambiar después de conocer a ese hombre. Se volvía más reservada, evitaba hablar de su vida personal y parecía tener miedo de algo, o de alguien. La policía local en ese momento no le dio mucha importancia. Pensaban que se trataba de otra fuga común de adolescentes en situación difícil. Nadie imaginaba que ella estuviera siendo controlada. A lo largo de los años, Clarence mantuvo a Tanya bajo constante vigilancia. Se mudaron varias veces,
Usaron diferentes nombres y evitaron registros oficiales siempre que fue posible. Ella intentó escapar al menos 2 veces, según relatos de vecinos de ciudades donde vivieron. En una ocasión, llegó a pedir ayuda a un pastor local, pero desistió de denunciar por miedo a represalias. Durante uno de esos traslados forzados, Tanya quedó embarazada. El bebé era fruto de una relación abusiva, pero ella decidió quedarse con el niño. Era su única luz en medio del infierno. Tanya no dejó de proteger a su hijo. Mientras lo cuidaba, comenzó a planear su huida definitiva. Sabía que si quería que Michael tuviera una vida normal, tendría que salir de allí. Logró escapar cuando Michael tenía cerca de 1 año. Usó documentos falsificados que había robado a Clarence y huyó sola hacia otro estado, adoptando el nombre de Tanya Hughes. Allí buscó trabajo en un bar de striptease, aunque eso no definía su vida. Su objetivo era criar a Michael con amor, incluso en condiciones difíciles. Ella sabía que, si quería proteger realmente a su hijo, debía borrar cualquier rastro del pasado. Y así lo hizo, hasta el día en que Clarence la encontró nuevamente, y todo volvió a derrumbarse. Tras su rescate, Michael fue llevado inmediatamente a un centro especializado en acogida infantil para niños víctimas de secuestro o abuso. Allí, profesionales de salud mental comenzaron a trabajar con él para ayudarlo en su recuperación psicológica. A los 6 años, Michael no entendía completamente lo que había ocurrido. Sus recuerdos eran fragmentados. Destellos de miedo, voces altas, manos apretando demasiado fuerte las suyas. Él sabía que Tanya era su madre, pero no sabía que había cambiado de nombre. No tenía idea de que Clarence no era su padre biológico, ni mucho menos que había sido secuestrado 2 veces, una siendo bebé y otra a los 6 años. Con el tiempo, los terapeutas fueron explicándole, con cuidado, quién era realmente. Le dijeron que su verdadero nombre era Michael Smith, y que su verdadera madre luchó hasta el último suspiro para protegerlo. Familiares lejanos de Tanya aparecieron tras la revelación de su verdadera identidad. Algunos parientes cercanos decidieron adoptar legalmente a Michael, ofreciéndole un hogar estable y lleno de amor. Era la primera vez en años que tenía un techo seguro, reglas claras y adultos que le demostraban cariño sin esconder secretos detrás de sonrisas. Mientras tanto, Clarence Hughes se enfrentaba a un proceso judicial complejo. Acusado de secuestro, falsificación de documentos, uso ilegal de identidad y violencia doméstica, se convirtió en blanco de investigaciones nacionales. El FBI clasificó el caso como control coercitivo prolongado, similar al caso de Sharon Marshall, y utilizó la historia de Tanya como base para estudios futuros sobre víctimas de cautiverio psicológico. Durante el juicio, testimonios impactantes salieron a la luz. Médicos forenses, trabajadores sociales y exvecinos contaron historias que pintaron un cuadro completo de manipulación, aislamiento y violencia. Clarence, impasible durante todo el proceso, negó cualquier implicación directa en la muerte de Tanya. Dijo que ella simplemente salió una noche y nunca más volvió. Pero las pruebas contaban otra historia. Los exámenes médicos mostraron lesiones antiguas en el cuerpo de Tanya que indicaban violencia física repetida. Y los registros telefónicos revelaron que Clarence llamó varias veces a hospitales antes de asumir la identidad de marido de ella. También se descubrió que Clarence intentó usar el nombre de Michael para abrir cuentas bancarias falsas e incluso obtener beneficios gubernamentales bajo identidades falsas. Todo este historial hizo que el juez considerara a Clarence un peligro público. Fue condenado a 3 penas consecutivas, sumando más de 60 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Al anunciar la sentencia, el juez dijo: «Este hombre construyó toda una vida sobre mentiras, control y dolor. Privarlo de la libertad es la única forma justa de compensar el daño irreparable que causó». Clarence Hughes ingresó en prisión en 2008 y sigue allí hasta hoy. Su nombre fue incluido en registros federales de criminales sexuales y de alto riesgo, asegurando que jamás fuera olvidado. El caso de Tanya Smith, o Tanya Hughes, no es solo una historia trágica. Es un retrato de lo que ocurre cuando una persona intenta escapar de un pasado violento, pero termina alcanzada por las sombras de las que huyó.
Ella fue una más entre miles de mujeres que viven bajo control absoluto, sin voz, sin opciones y sin esperanza visible. Y aún así, luchó hasta el final para proteger a su hijo. Su nombre puede no estar en todos los noticieros, pero su historia inspiró cambios reales en cómo las autoridades tratan a víctimas de violencia doméstica y robo de identidad. A partir de este caso, muchos estados estadounidenses comenzaron a revisar protocolos de verificación de identidad en hospitales, clínicas y servicios sociales, especialmente en situaciones donde hay señales de aislamiento o miedo excesivo. Además, aumentó la capacitación de profesionales de educación, salud y asistencia social para reconocer patrones de comportamiento sospechosos, como niños que no hablan de sus padres o adultos que responden por ellos en exceso. El FBI también incluyó el caso en sus análisis de control coercitivo prolongado, junto con historias como la de Sharon Marshall, Heise Dugard y Elizabeth Smart, todas mantenidas bajo poder absoluto durante años. Muchos expertos afirman que estas víctimas no están solo físicamente presas. Están en una prisión mental, emocional y psicológica, donde cada movimiento es vigilado y cada palabra, controlada. Esta realidad ayuda a entender por qué tantas de ellas no huyen, incluso teniendo oportunidades. El miedo, la manipulación y la desinformación crean una red de la cual es casi imposible escapar sola. Michael, hoy adulto, decidió mantener su historia privada, pero familiares cercanos revelaron que está bien, estudiando y trabajando. Tiene plena conciencia de todo por lo que pasó, y usa esa experiencia para ayudar a otros jóvenes en situación vulnerable. Ha participado en grupos de apoyo y charlas escolares sobre seguridad infantil e identificación de entornos abusivos. Su vida se ha convertido en un ejemplo de resiliencia y superación. En cuanto a Clarence Hughes, cumple condena en una prisión federal de alta seguridad. Nunca ha mostrado arrepentimiento, y hasta hoy, niega haber hecho nada malo. Para él, todo fue elección de ella. Pero las pruebas cuentan otra historia. Una de control, mentiras y una vida entera construida sobre el dolor ajeno. Y esta narrativa no será olvidada pronto. Tanya nunca recibió justicia en vida. Pero ahora, décadas después, su nombre resuena en libros, documentales y conferencias sobre violencia doméstica, identidad falsificada y abuso infantil. Ella no murió en vano. Su historia salvó vidas. Su silencio forzado generó alertas. Su lucha solitaria se convirtió en fuerza colectiva contra el ciclo de violencia silenciosa. Y por eso es tan importante contar historias como esta. No solo para recordar a las víctimas, sino para garantizar que nadie más tenga que vivir esto otra vez. Porque la única manera de combatir el mal es conociéndolo, y hablando de él. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones. Has dedicado tiempo a una historia que debe ser recordada, que debe ser comprendida, que debe ser compartida. Historias como la de Tanya Hughes no deben quedar ocultas en páginas de periódicos antiguos. Merecen luz, porque en ellas están las pistas que pueden salvar otras vidas. ¿Sabías que muchas víctimas de abuso no pueden pedir ayuda directamente? A veces dan pequeñas señales, palabras desconectadas, miradas perdidas, evitación de contacto. Por eso necesitamos estar atentos. Un simple gesto, una pregunta sincera, una mirada atenta puede marcar la diferencia para alguien que vive en silencio. Si este vídeo te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Cada interacción tuya nos ayuda a seguir trayendo historias reales como esta. Comparte este vídeo con quienes amas. Muéstraselo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros. Cuanta más gente conozca estas historias, mejor preparados estaremos para identificar y evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir. Unámonos para concienciar, educar y proteger. Porque el verdadero cambio comienza con el conocimiento. Y el conocimiento comienza contigo. Deja en los comentarios lo que pensaste de esta historia. Si te hizo reflexionar, si te recordó a alguien que conoces, o si quieres saber más sobre otros casos similares, estamos aquí para escuchar. Mira nuestros próximos vídeos, donde exploraremos otros casos reales de personas que vivieron bajo identidades falsas, bajo control absoluto, y que, incluso en medio del horror, encontraron fuerzas para resistir.
Porque mientras haya memoria, habrá justicia. Mientras haya voz, habrá cambio. Y mientras haya tuviendo, habrá alguien dispuesto a aprender, entender y actuar. Gracias por ver. Por escuchar. Por importarte. Historias reales como esta existen para enseñarnos, advertirnos, y sobre todo, unirnos contra el silencio que duele. No dejes que historias como esta sean borradas. Comparte. Denuncia. Fomenta conversaciones difíciles. Porque sólo así construiremos un mundo donde nadie tenga que vivir a la sombra de otro ser humano. Si te gustó este vídeo, aprovecha para acceder a nuestra lista completa de casos reales, donde contamos historias de sobrevivientes, víctimas, criminales y misterios que marcaron una época. Y antes de irte, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y darle me gusta al vídeo. Esto ayuda al canal a crecer y a traer aún más contenido como este para ti. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, a veces, el mayor homenaje que podemos rendir a las víctimas es asegurarnos de que nadie más viva el mismo destino.